La niña ha comenzado con unos quebrantos de salud. Entonces, ¿tú piensas que tu hija está enferma porque tú votaste a los santos? Es así, doctora. Como una niña la van a llevar a vivir en un cementerio. Es una promesa. Porque hay que ir a vivir al cementerio. Pero la niña fumando tabaco. Parece que hay una célula nada más en la cabeza y está apagada. Desde el momento en el que yo llegué con mi marido, mi hijo se dedicó a hacerle la guerra. Yo tengo una evidencia de que ese hombre es un puerco y es un pedófilo. No, no puede ser. Yo no puedo estar aquí. Yo Guarda no vengo a silencio, por escuchar favor. esto. No te vayas. Doctor, ahora lo ves. Pero si tú eres la No, demandante. quédate. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El novelista inglés Samuel Butler dijo: solo con la fe se puede lograr poco, pero sin ella no puede lograr nada. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues veamos cómo la fe juega un papel en este primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. ¿A quién se le ocurre que una niña puede vivir en un cementerio? En el nombre del ladre, del tiro, el espíritu malandro, Ismael me la va a salvar. Buenas tardes Buenas y tardes. bienvenidos. Gregorio, ¿usted es el demandante de este caso? Señor. Explíqueme, por favor, qué relación usted tiene con Isabel, por qué la demanda y qué pide para resolver este caso. Bueno, doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo he venido aquí a demandar a mi nuera y a solicitar de usted la custodia de mi nieta Eva. Muy preocupado me siento por el futuro de salud de la niña, ya que su mamá practica la brujería, Eso es el una espiritismo, y eso, a verdad, afecta a la niña. Ahorita se la quiere llevar a Venezuela con la finalidad de pagar una promesa con un santo malandro. Me la tengo que Imagínese llevar. usted. ¿Qué edad tiene la niña? La niña tiene 3 años en los actuales momentos. 3 años. Ok, ¿y dónde está viviendo la niña? La niña en la actualidad está viviendo conmigo aquí en la Florida. Porque yo le di ¿Hace un permiso. cuánto tiempo que Tiene vive? 2 años viviendo aquí conmigo. Oh, tiene, de sus 3 añitos, la niña tiene 2 2 años, años, sí, señor. viviendo con usted y Sí, con señor. quién más Con mi señora, que su abuelita. la abuelita, sí, señor. Perfecto. Bueno, Explíqueme la circunstancia de cómo la niña vino a vivir aquí con ustedes y lleva 2 años. Bueno, como les explicaba, un día recibo una llamada de una señora, que lo digo señora por respeto a todas Eso es una, las damas eso que es una están falta aquí. de respeto. Ya comenzó a faltar el respeto. Y que era mi nuera. Me estaba desayunando en ese momento que me llama. Igualmente que tenía una nieta. Me entero en ese momento que no tengo está una pendiente nieta. ni Porque siquiera usted de no su sabía hijo. que su hijo tenía pareja Nada, y que nada, había nada. tenido Es un más, hijo. Porque tenía no está siglos que no pendiente. sabía de mi hijo. Tenía siglos que no sabía de mi hijo. ¿Por qué no sabía de su Bueno, hijo? mi hijo lamentablemente tomó el camino oscuro de la vida, los bajos fondos, las malas compañías, las drogas, y tuve que echarlo de la casa. Ok. Porque simple y llanamente un amiguito de ellos se metieron en la casa, me golpearon a la señora para cobrarse una deuda que él tenía con ellos. Entonces, simple y llanamente, la única decisión que tuve fue Que se fuera. Perfecto. botarlo de la casa. Muy bien. Eso tuve que hacerlo. Perfecto. Y lamentablemente para mí fue eso. Oí rumores que me dijeron que andaba por Yaracuy, en la tierra de María Leonza, el centro. Esto es en Venezuela. En Venezuela, el centro de brujería de Venezuela. Y que estaba metido a santero, espiritista, y que hasta que hablaba con los muertos. Oiga usted. Imagínense. Nosotros tenemos ahorita, mi señora y yo, teníamos 3 años aquí en los Estados Unidos porque un hijo nos reclamó y nos vinimos a buscar un mejor futuro. Tú sabes cómo está Venezuela. Afortunadamente tenía ese hijo aquí y estoy ahorita aquí. Pues entonces, cuando recibo ese desayuno Esa de llamadita. una y que señora,
Ok. y que Eso nuera, es una- y ya me llega está y me faltando el pide respeto. Ajá. que no puede criar a la hija, que ella sola. Entonces, enseguida le mandamos dinero para que se viniera y nos trajera a la niña. Yo se lo y agradezco, aquí pero ya- legalmente buscamos todos los requisitos legales y solicitamos un poder de parte de ella para poder nosotros Tener a la manejar, niña con administrar, ustedes. cuidar y atender a la niña. Pues. Ok, perfecto. Y ese es un documento que tengo a su disposición. Que me pues. lo va a pasar Roberto ahora mismo. Perfecto. Ok, entonces, te traen a la niña, está aquí contigo hace 2 años. ¿Y por qué ahora se la quiere llevar? Bueno, la niña estaba muy bien. De momento de 2 meses para acá, ha comenzado con unos quebrantos de salud. Hemos estado revisándola con los médicos. Tiene vómito, inapetencia, no duerme bien. Y he estado con los médicos llevándole, se le están haciendo los chequeos. Ok. Ahora llega la mamá, porque yo la llamo para que comparta esa inquietud que yo espero que tenga en su corazón algo de madre. Y le pido que por favor que yo tengo- venga y Elsa- comparta con nosotros pues Pero ese momento él no pues, quiere para que compartir esté. la idea. Ok, entonces Y- ella lo que quiere es llevarse a la Ahora niña. ella me dice, me entero que se la quiere porque tiene un compromiso con un santo malandro y que tiene que pagar una promesa que ella le hizo, pues. Y eso es abrupto. Como una niña la van a llevar a vivir en un cementerio. promesa. cuando Porque hay que ir a vivir al cementerio. Sí, porque ella tiene que cuidarla. cumplir la promesa en el cementerio. Tiene que cuidar lo que las otras personas le traen, las ofrendas. Ella tiene que cuidarla con la niña. Pero a Pero que eso es le lo que me ofrenda va a que le salvar dan a a la un muerto. niña. Que le ponen a un muerto El ahí. muerto malandro. Usted sabe que... Que es Pero una eso es lo que me deidad, lo va a como si salvar. fuera un santo. Sí, señor, el santo malandro. Ah, esto es como Ismael. Malverde, México, Ismael. la Santa Muerte, todo este tipo de cosas, más Sí, o sí, menos. sí, sí. Usted sabe que en los Ok. actuales momentos... la Entonces, situación- tú piensas que eso no es en el mejor interés de Eva bajo ningún y que momento por tal. ende lo mejor es que ustedes tengan la custodia legal señor. para que ella no pueda retirarla de Estados Unidos y llevarla a Venezuela a vivir en un cementerio para cumplir dicha promesa. Ahí busco desde el fondo de su corazón que usted me dé la custodia de la niña porque es necesario, porque eso es el mejor futuro que yo Ok. le puedo dar a la niña, que ella Muy se bien. quede aquí en los Estados Unidos. Me dice producción que usted tiene una evidencia que presentar en este caso. Sí, señor. Vamos Le entonces. unas agradaría que imágenes. usted la viera, son unas imágenes. Veamos las imágenes, señor director. Oh glorioso Espíritu de Ismael, tú que anduviste con todos aquellos caminos tormentosos de la vida y que con tu muerte pagaste todos tus pecados, recurro a ti con el permiso de Dios Todopoderoso. Eva, fúmatelo. Fúmatelo, Pero la niña- Eva. la niña Vamos, fumando tabaco. Eva, vamos, Eva. Pero eso es lo que me Vamos, la Eva. va a Vamos, Eva. Y averiguando después de esta evidencia que usted vio, averiguando todavía más a ver qué es lo que está pasando, ella le prometió a mi hijo, su marido, que se la iba a llevar porque es la única opción Es que eso es lo que está me en va a salvar Venezuela. a mi Y hija. usted se acaba de ver, eso que está haciendo es un abuso infantil. Sí. Eso no O por se lo puede. menos rosa en eso. Y Rosa en y eso. se imagina que puede ir a un cementerio a vivir. Eso me parece no una, quiere. una cosa descabellada. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Isabel va a responder a la demanda. Regresamos enseguida, no se vayan. Un amigo espiritista me dice, el santo Ismael está muy molesto contigo. ¿Tú has hablado con él? Yo lo recibo, sin cara de mentira, yo lo recibo. Voy a cumplir mi promesa. ¿Cómo se cumple la promesa? Vamos a cuidar las ofrendas. Parece que hay una célula nada más en la cabeza y está apagada. Caso cerrado. Ok. Doctora, yo estoy aquí porque vengo a contrademandar al señor. Yo quiero lo mejor para mi hija, por eso se la No puede entregué. ser, no puede ser.